Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a la sesión mensual de la AMECDAL. Muchas gracias por estar presentes. El día de hoy tenemos el gusto de tener a un gran médico que nos va a dar la plática, que es el doctor Francisco Javier Sainés Marín. El doctor Francisco, aparte de que pues sabe que lo aprecio y lo admiro mucho por todo el trabajo y el gran trabajo que es como otorrinolaringólogo. Quiero decir y quiero nombrar algo breve de su currículum. El doctor Francisco, obviamente, pues es otorrinolaringólogo, es miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, de Cirugía de Cabeza y Cuello, es egresado del Hospital Juárez de México, es miembro de la Academia Americana de Otorrinolaringología de Cirugía de Cabeza y Cuello, exsecretario del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y actualmente es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología de Cabeza y Cuello y próximo presidente de la misma Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología para el 2024. Doctor Francisco, pues muchísimas gracias porque aceptaste darnos esta sesión que es muy importante y es un tema de mucho interés. El doctor nos va a hablar del panorama de las infecciones respiratorias, un mal de temporada o un problema perenne. A raíz de todo lo que estamos viviendo con el COVID y con todas las enfermedades asociadas y que ya no sabemos si es o no es, pues creo que este tema es muy, muy importante en el día a día y no solamente de especialidad, sino para cualquier médico que nos enfrentemos con pacientes y que sea manejado de infección respiratoria o de vía aérea, pues tenemos que conocer todos estos datos. Paco, te agradezco muchísimo tu tiempo y que estemos aquí, que participes con la MECDAL y de verdad te agradezco muchísimo y pues bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Muchas gracias y bienvenido. Pues buen día a todos. Agradezco enormemente la invitación de la doctora Arisbe Rivera para estar este día con ustedes, así como a la Sociedad Médica del Hospital Dalinde. Y pues bueno, efectivamente, como lo comentaba la doctora Rivera, pues bueno, actualmente el panorama o la dinámica de las infecciones de vías respiratorias pues han cambiado mucho, efectivamente o evidentemente, a partir de la pandemia del COVID. Entonces, a eso si le agregan, pues, todo el tiempo de estancia que estuvimos resguardados en confinamiento por la alta cantidad de contagios, eso modificó, por supuesto, mucho nuestra capacidad inmunogénica o nuestra capacidad para podernos defender de infecciones que habitualmente ya estábamos habituados a padecer. Y a eso vamos a agregar también los efectos que puede generar el cambio climático, que aunque pareciera que no es, que es un tema ajeno a esta situación, pues bueno, ustedes seguramente lo están viendo ahora estos días en sus consultorios con un incremento sustancial de infecciones del aparato respiratorio. Y bueno, vamos a mencionar algunas posibles causas que se han visto relacionadas con esta situación. Entonces, me voy a permitir compartir ya mi pantalla. Un segundito nada más, porque aquí la tecnología... Un segundo. Me parece que ya estamos, listo. Perfecto, pues bueno, les comentaba yo, bueno, el tema es panorama de las infecciones de vías respiratorias, un problema de temporada o un mal perenne. Bueno, agradezco todos los comentarios que hizo la doctora Arisbe hacia mi persona, pero bueno, aquí estamos con ustedes. Y bueno, vamos a empezar por comentar que las infecciones de vías respiratorias altas o superiores son el conjunto de infecciones del aparato respiratorio que pueden ser causados por virus, bacterias, entre otros, en un periodo inferior a 15 días, ¿no? Típicamente, bueno, o en muchos textos ustedes pueden encontrar que este tiempo puede ser de una semana. Sin embargo, pues en la bibliografía mundial esto se especifica que sucede dentro de los primeros 15 días. De hecho, hay infecciones del aparato respiratorio que pueden tardar hasta 10 días en resolverse, como puede ser una sinusitis o una otitis media aguda, por supuesto, dependiendo de cada paciente, ¿no? En México, las infecciones respiratorias agudas ocupan el primer lugar como causa de enfermedad y una
y una de las principales causas de mortalidad en menores de 5 años, afectando, por supuesto, su crecimiento y su desarrollo en aquellos pacientes que, bueno, han padecido por este tipo de infecciones y que dejaron alguna secuela, o bien en esos pacientes que tienen infecciones respiratorias de repetición. Aquí hay que considerar también que un grupo importante, que aunque no salió en esta gráfica, pues son los pacientes de la tercera edad. Los pacientes de la tercera edad, recuerden que también tienen dos situaciones en particular. Muchos de ellos, pues su sistema inmunológico ya no es tan activo como el que puede tener un paciente joven o un paciente pediátrico, y además generalmente hay asociada alguna comorbilidad, como puede ser algún proceso inflamatorio crónico de la vía respiratoria, procesos cardiovasculares, procesos endocrinológicos, en fin, una serie de situaciones que los predisponen más a tener este tipo de infecciones. Ahora bien, la mayoría de estas veces, pues este tipo de infecciones se presentan de forma leve. Vamos a ver un poco más adelante que la principal causa, pues, son los virus, y estos generalmente tienen un tiempo de autolimitarse. En algunas situaciones, pues bueno, si contamos con el antiviral específico, vamos a poner como ejemplo la influenza, que tenemos el oseltamivir, pues bueno, la administración de este tipo de fármacos, pues disminuye la replicación viral, disminuye el cuadro clínico y el paciente se recupera mucho más rápido. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos, pues no hay un antibiótico específico, y afortunadamente, pues para el ser humano, la mayoría de estas veces, pues son cuadros clínicos leves. Sin embargo, pues comentamos que en los extremos de la vida puede llegar a ser peligroso. La principal complicación de una infección de vía respiratoria superior, pues evidentemente es que descienda al tracto respiratorio inferior y que genere la presencia de una neumonía, siendo esta la tercera causa de mortalidad en nuestro país. O sea, es todavía importante. Incluso hay neumonías, uno a veces asume que las neumonías se tienen que adquirir forzosamente en algún hospital o en algún lugar donde hay mucha gente encerrada, un confinamiento. Sin embargo, recordemos que existe la neumonía adquirida en la comunidad, y muchas veces va a atacar precisamente a estos pacientes, ¿no? Curiosamente, las infecciones, bueno, ni tan curiosamente, las infecciones de vías respiratorias altas son la principal infección que afecta a la población mundial. Estadísticamente, en todos los países, la infección más recurrente que sufre el ser humano es de infecciones de vías respiratorias superiores. Y por lo tanto, representa un tema de salud pública no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Y más a colación de la pandemia del SARS-CoV-2, la pandemia del COVID, pues bueno, ahora ya la Organización Mundial de la Salud pues tiene especial interés o atención en cuadros emergentes, pues para descartar que no sea alguna posible complicación en grandes masas, ¿no? La mayoría de estas infecciones, de ellas la más representativa es el resfriado común, como ya les había yo comentado, pero puede llegar a complicarse, y sobre todo se complica en los niños. En los niños menores de 5 años, generalmente son virus las bacterias, perdón, son virus la principal causa de las infecciones, y las bacterias contribuyen con el 5% de los casos. Sin embargo, con ese 5% que representan las bacterias, son lo suficiente para generar complicaciones como pueden ser otitis, sinusitis o neumonía. Prácticamente el espectro bacteriano de todas estas infecciones es el mismo. Aunque yo sé que esto ustedes lo manejan, pues recordemos que cuando hablamos de aparato respiratorio superior, no nos referimos únicamente a la nariz. Anatómicamente los hemos dividido en aparato respiratorio superior y aparato respiratorio inferior, pero técnicamente es el mismo tejido, el mismo epitelio, y es muy fácil que se complique de un lugar, que en este caso es la nariz, siendo la principal puerta de entrada, hacia otras regiones. De tal suerte que cuando hablamos de vía respiratoria superior, no es nada más la nariz, sino también en eso se incluyen senos paranasales. Hay una comunicación al oído medio a través de la trompa de Eustaquio, entonces también el paciente puede tener otitis media, y la otitis media se incluye dentro de la casuística de infecciones del aparato respiratorio superior. Recuerden también que tenemos una comunicación hacia la glándula lagrimal, hacia la conjuntiva ocular, y entonces las infecciones de vías respiratorias superiores también se pueden complicar con una conjuntivitis viral o bacteriana. Y bueno, si descendemos un poquito más en el tracto respiratorio inferior, pues estos tipos de cuadros se pueden complicar, por supuesto, con faringitis, con amigdalitis, con adenoiditis, o bien con una laringitis. Prácticamente debajo ya de las cuerdas vocales, pues bueno, ya se presenta lo
que conocemos pues de forma esquemática como aparato respiratorio inferior, pero pues hay que hacer esa salvedad, ¿no? Y tomar en consideración que muchas veces los pacientes llegan a la consulta no solamente con el cuadro de una rinofaringitis, sino lo habitual es que ya vengan complicados o con afectación parcial de alguno de estas estructuras o de algunos de estos órganos, ¿no? Ahora bien, clásicamente este tipo de infecciones pues se asocian a la temporada invernal. ¿Por qué son más frecuentes en esta temporada? Bueno, en primer lugar, cuando existe una temperatura baja o desciende la temperatura de forma importante, pues bueno, el ser humano está habituado a tratar de guarecerse, de protegerse de las inclemencias del tiempo y pues bueno, generalmente está asociado sobre todo en el hemisferio norte pues a la temporada vacacional. Esto, lo que yo quiero explicarles es que estas bajas temperaturas favorecen que exista, para empezar, una menor ventilación, porque generalmente las puertas, las ventanas están cerradas, los lugares habitualmente están concurridos, como pueden ser las casas, los lugares de trabajo, las aulas escolares, si es que todavía están en funciones. Eso, por supuesto, depende mucho del calendario escolar de cada país, pero bueno, recordamos que, por ejemplo, nosotros en México, pues prácticamente terminamos la temporada de clases anual a mediados de diciembre y la retomamos la primera semana de enero. O sea, prácticamente estamos en la temporada de temperaturas bajas, ¿no? Recordemos también que, bueno, si tenemos a la gente en lugares encerrados y concurridos, pues la cercanía física facilita el contagio de alguna partícula viral. No vayamos muy lejos, recordemos pues todas las medidas que se implementaron con la pandemia del COVID y pues nos pedían mantener una distancia social que pues ayuda a evitar el contacto directo o más rápido con las bacterias o los virus, ¿no? Por otro lado, recordemos que el frío paraliza los mecanismos de defensa del aparato respiratorio, como puede ser el barrido mucociliar, las características del moco, que se vuelve un moco mucho más espeso, hay resequedad de mucosas, los movimientos ciliares se vuelven más torpes porque como los cilios que se mueven en el aparato respiratorio están en un medio soluble, ustedes se acuerdan un poquito, pues en el moco tenemos dos capas, una capa de moco y una capa de agua. La capa de agua es la que está pegada a la mucosa y es la que permite el batido ciliar. Cuando hay alguna situación que deshidrate el aire, esta capa de agua pues se vuelve mucho más delgadita y entonces eso no permite que los cilios se muevan de forma adecuada. Entonces cuando hay frío, pues esta capa de agua se hace más delgada y eso genera que haya parálisis del movimiento ciliar. Todo eso, pues lo que va a conllevar es al espesamiento del moco y bueno, una vez que el moco está adherido a la mucosa, pues es mucho más fácil que las partículas que quedan ahí atrapadas, como pueden ser bacterias, partículas nocivas o alergenos, pues nos vayan a generar algún proceso de tipo infeccioso. Y pues bueno, estábamos hablando de la temporada invernal, pero después del invierno llega la primavera. Y con la llegada de la primavera, las cosas no necesariamente tienen que mejorar. ¿Por qué? Porque ahora hemos experimentado a lo largo del año que las estaciones prácticamente se han movido de lo que habitualmente hace 15 o 20 años teníamos nosotros por entendido en cuanto a los periodos en que duraba cada una de las estaciones. Entonces prácticamente ahora no terminaban de llegar los frentes fríos cuando ya estábamos entrando en la primavera, ¿no? O ahorita que ya estamos en verano, pero bueno, estamos experimentando esta ola de calor que sí tiene una implicación directa en la funcionabilidad del aparato respiratorio y el impacto que tienen las partículas externas, léanse polvo, alergenos, virus, bacterias, pues bueno, van a tener una dinámica especial. Pero bueno, comentábamos que después del invierno llega la primavera y con la llegada de la primavera, pues se incrementan también los cuadros alérgicos. Y los cuadros alérgicos frecuentemente se confunden con infecciones del aparato respiratorio superior. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en el verano? Porque uno podría pensar que, pues bueno, una vez que se acabó el frío, pues ya se acabaron las infecciones del aparato respiratorio. Pues resulta ser que no. Y eso lo tenemos sobre todo, lo estamos experimentando ahora estos días. Prácticamente hemos tenido un incremento sustancial en la cantidad de pacientes con procesos infecciosos del aparato respiratorio superior en todas las consultas que vemos
este tipo de pacientes. Me refiero a consultas de primer contacto, el médico general, el médico familiar, el pediatra y pues por supuesto el otorrinolaringólogo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el calor? Bueno, el calor lo que va a generar pues altera o genera cambios en la atmósfera, que esto lo que van a generar al final de todo pues este proceso o esta situación o este evento, es que al empeorar la calidad del aire, pues lo que va a pasar es que se van a incrementar la cantidad de enfermedades inflamatorias como puede ser el EPOC y el asma, ¿no? Este tipo de pacientes, cuando hay mucho calor, pueden tener procesos de agudización del proceso inflamatorio por el cual están pasando y eso hacerlos más propensos a que tengan algún otro tipo de complicación. Generalmente, en las épocas cuando existe mucho calor, el organismo tiene que trabajar para mantener la temperatura corporal. Eso seguramente lo habremos visto en alguna clase de fisiología hace muchos años. Pero, ¿qué es lo que pasa con un paciente que ya tiene un proceso inflamatorio, un proceso respiratorio crónico? Pues bueno, si ya de por sí estaba manejando cantidades bajas de oxígeno, pues bueno, cuando hay un incremento en la temperatura corporal, ese oxígeno también se va a perder y eso puede favorecer que el paciente esté todavía más hipóxico y que con ello se complique. Por eso también vemos en esta temporada, por ejemplo, cuadros de asma, caracterizados por disnea, sibilancias y la sensación de ahogamiento. Eso también hay que tomarlo en consideración. Recordemos también que generalmente el calor va a exacerbar o va a empeorar la calidad del aire, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México o todo el área conurbada, pues al estar dentro de una planicie rodeada por montañas pues por montañas, pues el flujo o el movimiento de aire pues no es el adecuado, entonces hace que en la Ciudad de México se forme como una especie de cápsula, como una especie de cúpula, y eso hace que el calor se concentre todavía más y evidentemente al concentrarse más el calor, pues se van a disparar todos los factores que generan la contaminación. De hecho, no se nos haría muy extraño que a lo mejor en algún día de estos nos digan que alcanzamos los niveles como para entrar en una contingencia ambiental. ¿Por qué? Pues porque lo que se acumula mucho, sobre todo, es el ozono. Y el ozono, además, potencia el efecto nocivo de otras bacterias como las partículas que están suspendidas en el aire, que también contribuyen a los fenómenos de contaminación. Entonces, recordar que la contaminación lo que va a generar es inflamación en el aparato respiratorio. Además, ¿qué otra cosa pasa? Cuando hay un incremento en la temperatura, van a haber algunos cambios que también pueden favorecer las infecciones de vías respiratorias superiores, ¿no? Bueno, ya habíamos mencionado esta situación de que las corrientes de aire en algunas ciudades, como la Ciudad de México, no son las más adecuadas. Esto favorece que si hay virus en el medio ambiente, pues bueno, al estar un medio cálido sin haber corrientes de aire, pues eso permite que algunos virus puedan tener ciclos de replicación viral. De hecho, no hace mucho, prácticamente venimos cerrando una pequeña rebrote o un pequeño brote de cuadros de influenza que normalmente ya en esta temporada del año no deberíamos de ver, y además, pues por supuesto, los pacientes que tienen todavía resultados positivos para SARS-CoV-2, sabemos que lo vamos a estar viendo durante todo el año, pero pues bueno, siempre hay que estar alertas a estas manifestaciones, ¿no? Pero bueno, con eso quisiera yo explicarles cuál es la dinámica o por qué está sucediendo esta situación de que seguimos viendo procesos infecciosos aún en verano, ¿no? Aquí vemos en esta gráfica que es de México del año 2020, donde vemos que las infecciones respiratorias fueron el tipo más importante de enfermedades comunes en México, con una cantidad de 14 millones de casos en el país. O sea, 14 millones, pues es una cantidad nada despreciable. Y pues bueno, la mayor cantidad de estos casos se presentaron en niños pequeños de 1 a 4 años y fíjense, en los adultos entre 25 y 44 años, es decir, en la población económicamente activa. Entonces, si bien la epidemiología nos dice que se presentan más en los extremos de la vida, no necesariamente tiene que ser así, y al igual que por ejemplo con la pandemia, pues la población joven también puede ser presa de este tipo de procesos, ¿no? Ahora, todo esto, pues bueno, tiene un costo y vamos a mencionar tan solo lo que pasó con la influenza en el año 2019, donde pues apenas todavía no sabíamos lo que
lo que representaba la influenza, mucho menos lo que iba a generar el COVID. Bueno, pues vemos que aquí como en la influenza, los costos de atención variaron de 300 a $4,000. El precio de una vacuna pues era muy variable, iba por supuesto desde cero, en donde pues se proporcionaba la vacuna de forma gratuita, hasta incluso lugares en donde se llegó a vender en $40, por supuesto al tipo de cambio del 2019, no como ahorita que pues el dólar ha bajado bastante, ¿no? Esto tuvo un impacto económico global en México estimado en $90,000 millones. O sea, es una cantidad que se podría haber destinado para otro tipo de programas, ¿no? Y a nivel internacional se ha visto que esta enfermedad, por ponerles un ejemplo, pues genera 111 días laborables por enfermedad y alrededor de $7,000 millones por año en días de licencia por enfermedad y pérdida de productividad. Como ustedes pueden entonces concluir, pues sí, efectivamente las infecciones de vías respiratorias constituyen un problema de salud pública. Aquí en México, pues se ha visto que cuando un paciente, por ejemplo, por influenza se complica, puede tener un costo de hasta $500,000 y hasta perder 3 meses de vida laboral. Estamos hablando, por supuesto, de una complicación severa, como la presencia de una neumonía, la formación de un absceso cerebral o de un absceso ocular o alguna otra complicación que genere pues un alto incremento en gastos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los agentes más frecuentes? Pues bueno, comentábamos que precisamente por compartir este tipo de epitelio, el aparato respiratorio y todas las estructuras que lo conforman, pues bueno, prácticamente comparten también todos los agentes eh, etiológicos para generar estas infecciones. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí vemos cómo los virus, pues con mucho, pues son los principales responsables de las infecciones. Aquí tenemos, por supuesto, el rinovirus, la influenza, el virus del parainfluenza, el adenovirus, y que prácticamente generan pues tanto una rinofaringitis, la faringoamigdalitis, la otitis y la neumonía. Pero pues ustedes ven en la columna de las bacterias, verán que prácticamente no se han movido en muchos años, ¿no? Sigue siendo Streptococcus pyogenes la causa más frecuente de infección en todas estas estructuras. Por supuesto, también el Streptococcus pneumonia, que son de la misma familia, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y en algunos casos, pues también estafilococo dorado y la Klebsiella pneumonia, ¿no? Y a eso, pues habría que agregar recientemente la presencia del SARS-CoV-2, que seguramente ustedes habrán visto la gran cantidad de complicaciones que pueden llegar a generar este tipo de infecciones. Afortunadamente, en la actualidad, con las tasas de vacunación, pues ha disminuido mucho la carga de complicaciones agudas por este tipo de infecciones. Y cuando me refiero a complicaciones agudas, me refiero específicamente a neumonía. Como yo les comento a mis pacientes, o porque luego a veces llega el paciente y me comentan, pues es que ya me dio COVID por segunda o por tercera vez, pero la verdad es que me fue muy bien, o sea, no tuve ningún síntoma. Entonces, esto desafortunadamente se ha prestado a que se malentienda que el estar vacunados pues va a hacer que no vayamos a tener grandes problemas. Sí, esta parte hasta ahí está bien, pero recordemos que el SARS-CoV-2 ha dado muestras de generar complicaciones a largo plazo. El hecho de que un paciente no tenga síntomas agudos, es decir, no tenga síntomas cuando está padeciendo la infección, pero que curse con este tipo de procesos, puede llegar a desarrollar a largo plazo alguna complicación de la cual todavía pues no estamos completamente enterados, ¿no? El 90% de estas infecciones pues habitualmente son virus. Ya habíamos mencionado cuáles son los virus más importantes y por supuesto ahorita la estrella o quien tiene toda la atención a nivel global pues es el coronavirus, ¿no? ¿Qué factores de riesgo hay para tener este tipo de infecciones? Pues bueno, ya habíamos mencionado la edad. En cuanto a las situaciones crónicas que generan este tipo de infecciones, pues tenemos la diabetes, la insuficiencia renal, la obesidad, los problemas de cardiopatías, la hipertensión, en general todas las infecciones o procesos respiratorios crónicos del aparato respiratorio, cáncer o pacientes que viven con VIH, sobre todo con VIH descontrolado, ¿no? Porque en la actualidad la realidad es que existen retrovirales que le permiten al paciente llevar una vida prácticamente pues libre de síntomas, por eso no significa que no se tengan que cuidar, ¿no? Situaciones especiales como el embarazo o el puerperio pueden condicionar que la paciente se pueda infectar con más facilidad. Hay que considerar también en aquellos pacientes que tienen una enfermedad respiratoria previa, que estos cuadros pueden presentarse de forma rápidamente progresiva,
Y pues bueno, también es un factor de riesgo vivir en comunidades aisladas donde no existan servicios de salud. El cuadro clínico, pues prácticamente el problema es que es idéntico en todos. No hay un síntoma que sea característico. Quizá a lo mejor si hablamos del oído, pues a lo mejor el paciente podrá tener dolor o otalgia y pues ahí sí nos vamos a ir muy enfocados a un órgano. O bien si el paciente tiene una dificultad respiratoria, pues bueno, nos podemos orillar o a pensar de que el proceso pues está en la vía respiratoria baja. Pero si consideramos una rinosinusitis, una sinusitis aguda, una faringoamigdalitis, una adenoiditis, una laringitis, una faringitis aislada, prácticamente los síntomas son los mismos. Recordemos que por la continuidad de la mucosa prácticamente se puede extender a todas estas estructuras y bueno, los pacientes pueden tener rinorrea que puede variar desde hialino, blanco, amarillo, verde. Recordemos también nada más como breviario cultural que el color no significa necesariamente que tenga un paciente infección. El moco sufre un proceso de oxidación dentro de la nariz y dependiendo de la velocidad en que el aparato mucociliar barra o elimine ese moco, pues será el tiempo que le dé para cambiar de color. Entonces, no necesariamente un paciente que tiene un moco verde, pues forzosamente es infección, ¿no? Ni tampoco un paciente que tiene moco hialino lo exenta de estar en un cuadro prodrómico de síntomas y que genera alguna infección. La tos, pues bueno, es el otro síntoma muy característico y muy común de todos estos cuadros, incluso es uno de los síntomas que aún habiéndose ya controlado el proceso infeccioso puede llegar a persistir por, ya no digo días, sino incluso por semanas, ¿no? Y por supuesto datos como la odinofagia, la obstrucción nasal, otalgia, fiebre, que la fiebre también es muy importante, la disfonía, es decir, que el paciente hable ronco, tenga una alteración de la voz y la dificultad respiratoria. Aquí también un detalle que quiero yo comentar con la fiebre. Salvo casos muy específicos como puede ser la influenza o incluso el COVID, prácticamente las infecciones de aparato respiratorio superior en el adulto no generan fiebre. Y en el caso de los niños, más que fiebre, también pueden llegar a desarrollar hipotermia. Entonces, hay que tomar en consideración que la ausencia de fiebre no necesariamente significa o descarta que el paciente tenga algún proceso infeccioso, ¿no? El diagnóstico, pues bueno, por supuesto, lo más importante es la clínica, la sospecha clínica de infección, cuando vemos al paciente en la consulta y nos refiere pues todos los síntomas que está padeciendo. Por supuesto, la epidemiología local, generalmente pues ahora precisamente también después de la pandemia, pues ya estamos como muy alertas a cuando se presentan 2 o 3 casos y empiezan a aparecer más, pues bueno, eso es un detalle que hay que considerar, ¿no? Realmente no hay un estudio de laboratorio que sea específico, salvo que fuera una PCR, y que nos diga exactamente qué virus es, pero la verdad es que el resto de las pruebas de batería de laboratorios no nos da el diagnóstico y son pruebas inespecíficas. Podemos tener probablemente un poco de leucocitosis o bien el paciente puede tener leucopenia, puede haber un incremento en la velocidad de sedimentación globular o bien un incremento en la proteína C reactiva, pero pues eso simplemente nos habla de que hay un proceso inflamatorio sistémico, no necesariamente nos dice es una infección, mucho menos nos dice que hay alguna bacteria o algún virus, ¿no? Y bueno, tenemos pruebas específicas de detección para influenza, para SARS-CoV-2, para virus incisional respiratorio, prácticamente tenemos para casi todas. Menciono estas porque pues son las más frecuentes y además las que más se complican. Entonces también es cuando tenemos que descartar que no sea alguna de estas, ¿no? Y generalmente estas pruebas de diagnóstico las reservamos o cuando es que las indicamos, pues bueno, cuando necesitamos forzosamente saber qué patógeno es el que está generando el proceso infeccioso o bien para vigilancia epidemiológica. Ahora, si bien es cierto que todas este tipo de infecciones se controlan en casa con medidas generales, pues bueno, cuando es importante ir con el médico, pues bueno, cuando hay una fiebre de difícil control, sobre todo en los más pequeños, crisis convulsivas que ya nos hablan de que ya hay alguna alteración a nivel del sistema nervioso central, por supuesto el deterioro del estado de alerta. ¿Esto por qué? Porque una de las principales complicaciones de las infecciones de aparato respiratorio son cuadros de meningitis. Entonces, si un paciente tiene crisis convulsivas, deterioro del estado de alerta o vómito, diarrea persistentes, pues bueno, hay que pensar en que ese paciente se nos puede estar complicando, ¿no? Cuando hay un agravamiento de alguna enfermedad crónica, como puede ser deterioro de la función cardíaca, renal o pulmonar, o bien ahora ya también después de la pandemia nos viene a enseñar muchas cosas y
nos vino a cambiar algunos modelos de cómo lleva una infección en casa, ¿no? Y uno es medir la saturación de oxígeno. Pacientes con un índice de saturación de menos del 90% es un factor de riesgo y hay que acudir al médico, ¿no? Cuando esto llega a suceder. Si el paciente definitivamente se queja de dificultad para respirar, hay aumento en la frecuencia respiratoria, sobre todo en los más pequeños, o tiraje intercostal o rechazo de la vía oral, pues eso es importante también considerarlo para ir con el pediatra. El tratamiento, bueno, el tratamiento básicamente es un tratamiento de sostén. Cuando hablamos de sostén, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, nos referimos básicamente a darle al paciente probablemente algo para controlar la fiebre, las molestias generales como el dolor de articulaciones, el dolor de cabeza. En ocasiones a veces damos algún antihistamínico porque hay pacientes que tienen una rinorrea acuosa muy importante o están estornudando. Eso le puede ayudar al paciente, ¿no? Sin embargo, pues siempre hay que evaluar qué es lo que conviene más en cada caso, si dar tratamiento farmacológico o solamente medidas generales. Es importante, si el paciente tiene alguna patología de base, pues tratar de reducir las complicaciones, mantener vigilados a esos pacientes. Y algo que ha tenido en los últimos años mucho auge y también derivado de la pandemia, pues es la higiene nasal. La higiene nasal es como lavarnos los dientes, como bañarnos, como lavarnos las manos. Consideremos que por la nariz van a entrar prácticamente todas estas virus y bacterias o alergenos o partículas nocivas. Entonces, el hecho de que nosotros podamos asearnos la nariz, utilizar a lo mejor algún dispositivo con alguna agua de mar o simplemente lavados con solución salina hechos en casa, nos puede ayudar a mantener esa higiene nasal de forma satisfactoria. ¿Cuántas veces hacerlo al día? Pues lo ideal sería hacerlo por lo menos 2 veces, cuando nos levantamos y antes de acostarnos. Pero si no lo podemos hacer de esta manera, pues bueno, se sugiere que sea por lo menos una vez al día y preferentemente antes de dormir. ¿Por qué? Porque ya ustedes con ese lavado nasal pues van a eliminar todas esas bacterias o partículas que hayan ustedes adquirido en el transcurso del día, para que no estén pegadas en la mucosa durante la noche y que generen alguna otra situación, ¿no? Habría que valorar si realmente hay en algunos casos las inhalaciones con vapor de agua o con algún proceso de nebulización, pues pueden ayudar, sobre todo cuando el paciente tiene retención de secreciones o hay algún problema en la vía respiratoria inferior, donde la nebulización nos puede ayudar además a transportar medicamentos, ¿no? Aquí, pues bueno, tenemos la eterna lucha de si dar o no antibióticos. Realmente lo que se ha visto es que en el 90% de los casos, como mencionamos, la causa pues es un virus, entonces no hay necesidad de administrar antibióticos. Sabemos que muchas veces, pues bueno, la presión del familiar o la presión del mismo paciente, nos orillan, y digo nos orillan por decirlo de alguna manera, pero bueno, más bien no tenemos pues la suficiente fortaleza para decirle al paciente que no requiere el antibiótico y terminamos por dárselo por la causa que ustedes gusten, pero de ninguna manera estaba realmente indicado el antibiótico, ¿no? Los antivirales pueden ser útiles, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la influenza, en el caso de algunos rinovirus, está publicado de forma, digamos, histórica el uso de amantadina. En el caso de los rinovirus o de los adenovirus, realmente no hay estudios en la actualidad que apoyen el uso de este tipo de fármacos, pero más bien no hay estudios que tengan el suficiente soporte metodológico para decir que no funcionan. Entonces, pero bueno, son fármacos que ustedes pueden llegar a tener a la mano. Por supuesto, la utilización de analgésicos, antipiréticos y descongestivos para reducir los síntomas y sobre todo mantener una buena hidratación y alimentación. La hidratación sobre todo es muy importante. Un paciente que no respira bien pierde una mayor cantidad de agua a través de la exhalación o de una cosa que se llama pérdida sensible. Si el paciente tiene fiebre, pues bueno, también va a perder líquido, entonces siempre es importante mantener hidratado al paciente, ¿no? Aquí, pues bueno, enfatizando nuevamente la no automedicación y el uso de antibióticos, pues bueno, realmente aquí les pongo una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿sirve para algo prescribir antibióticos por las dudas, por si acaso, o con el apelativo que ustedes quieran utilizar? Y aquí, bueno, ponemos como un ejemplo una rinosinusitis aguda. Generalmente los pacientes que requieren antibióticos para acelerar la curación, pues es realmente 1 contra 18, o sea, es decir,
de 18 pacientes, hay uno que solamente se va a ver beneficiado por el uso de un antibiótico. Aquí entonces la reflexión es si realmente vale la pena darle a esos 18 pacientes o en este ejemplo el antibiótico, ¿no? ¿Cuándo podemos considerar que podemos llegarlo a utilizar? Bueno, recordemos nuevamente que los virus son la principal causa de rinosinusitis, de bronquitis, de faringoamigdalitis y de todas las infecciones del aparato respiratorio superior. Y prácticamente en el 70% de los antibióticos en estos casos están prescritos de forma inapropiada. ¿Cuándo se administran estos antibióticos o cuándo administrar un antibiótico contra alguna bacteria o contra otro germen? Pues generalmente esto sucede cuando ya hay una complicación como una neumonía o estamos sospechando que tiene una sinusitis aguda, una otitis media aguda, pues bueno, ahí está justificado agregar el antibiótico, ¿no? Mencionaba yo hace unos minutos la importancia de la higiene nasal. ¿Cómo y cuándo realizarla? Bueno, ya mencionamos que hay que hacerlo por lo menos 2 veces al día. ¿Cómo? Pues bueno, existen muchos dispositivos en el mercado. Todos básicamente lo que traen es agua de mar. El agua de mar es generalmente un producto de un ultrafiltrado de agua de mar, literalmente de agua marina. Ajá, y en ese sentido, pues el agua de mar es una solución básicamente salina, una solución hipertónica, si la consideramos comparativamente con la osmolaridad que maneja el plasma sanguíneo. Y pues bueno, ese exceso de sales o esa incrementada osmolaridad nos permite, o hipertonicidad, nos permite ejercer algunos efectos descongestivos y de limpieza en la cavidad nasal, ¿no? Aquí finalmente lo importante, más allá de las marcas, es pues establecerlos como una rutina, así como nos bañamos, nos lavamos los dientes, nos lavamos las manos, pues igual habría que hacer una rutina del aseo nasal y por supuesto esto debe de ser diario, ¿no? Las ventajas del uso de aguas salinas o agua de mar, pues bueno, es que limpia a través del lavado mecánico que generan este tipo de dispositivos, generalmente es un líquido que ya viene presurizado, entonces pues con eso facilita más la limpieza, descongestiona porque al ser un líquido hipertónico, pues al estar en contacto con la mucosa edematosa del aparato respiratorio, pues jala agua y pues ayuda a descongestionar al paciente. Puede humectar, en general cualquier cosa que hidrate la nariz, pues generalmente lo va a humectar. Hay algunos preparados en el mercado que vienen enriquecidos, por ejemplo, con ácido hialurónico o con aloe vera, que se ha visto que, bueno, pueden ayudar también a humectar más fácilmente la nariz. Algunos tienen ciertas capacidades bactericidas o bacteriostáticas y que también pueden ayudar a que eliminemos algún proceso infeccioso dentro de la nariz y en general, pues bueno, van a mejorar todas las funciones protectoras del aparato, ¿no? Recordemos que tienen una serie de microelementos o oligoelementos que nos ayudan o que favorecen estos factores benéficos de las aguas de mar. Ahora bien, existen algunas medidas preventivas que podemos nosotros utilizar, como puede ser las que ahorita vamos a mencionar, pero sobre todo tener cuando estamos nosotros frente a un paciente y hablamos de medidas preventivas, es importante considerar lo que estamos haciendo con estas medidas preventivas. O sea, no solamente le estamos diciendo al paciente, pues, protégete de los cambios de temperatura, tápate la boca cuando estornudes. O sea, hay que considerar todos los beneficios que esto tiene no solamente para el paciente, sino también para toda la comunidad con la cual viven estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero pues es evitar el contacto directo con personas enfermas. Un paciente que tiene una infección de vía respiratoria, pues ustedes no saben si lo que trae es una gripa común, una influenza o una infección por SARS-CoV-2. Entonces, evitar el contacto directo con las personas enfermas. Se sugiere de 1.5 a 2 metros de distancia si es que ustedes no saben en dónde están parados. Y si la persona que está enferma es alguien que está dentro de la casa, pues bueno, favorecer el uso del cubrebocas, ¿no? Por supuesto, la etiqueta respiratoria se ha vuelto una conducta que prácticamente no podemos entender ya la vida social sin ella, ¿no? Es decir, un paciente que empieza a estornudar o a toser y no se tapa la boca, pues bueno, prácticamente toda la gente que está alrededor
pues sus ojos se convierten en escopetas y quieren prácticamente fulminar al paciente porque sabemos del riesgo que implica que un paciente esté enfermo y esté propagando un virus del cual desconocemos cuál es, ¿no? Evitar tocarse lo posible la cara. Recordemos que pues hay algunos lugares que se conocen como fomites, es decir, pasamanos, escritorios, sillas, donde pues si vieron a alguien que estaba enfermo, tosió, estornudó, y pues esas gotitas de flush cayeron ahí, nosotros pasamos la mano y es muy fácil llevárselos a la cara, sobre todo en el caso de los niños. Recordemos también, dicho sea de paso, que mucho de esto empieza en la casa. Ajá, no nos lo tienen que enseñar ni los maestros, ni en los centros de trabajo, ni los medios de comunicación. Esta información ya todos la manejamos y es importante transmitírselas a los más pequeños en casa, ¿no? Y pues en la medida de lo posible, pues evitar lugares cerrados y sin ventilación, ¿no? Afortunadamente ya pues también esta conducta la hemos entendido y ahora pues ya hay muchos eventos sociales que se hacen en lugares abiertos y pues tener una limpieza y desinfección de superficies adecuadas. Existen algunas medidas preventivas que ustedes pueden recomendar a sus pacientes. En el caso de los niños menores, bueno, de los pequeños de menores de 6 meses, pues bueno, solamente suministrar leche materna. Generalmente cada bebé pues tiene sus horarios y tiene su frecuencia para consumir este producto, pero pues bueno, la recomendación es favorecer este tipo de alimentación, ¿no? La alimentación a seno materno. Si el niño tiene más de 6 meses o más, pues bueno, tratar de proporcionar una dieta balanceada con un alto contenido nutricional y proteico, frutas, verduras y pues bueno, seguir consumiendo la leche materna si es que todavía la mamá puede amamantar, aunque se ha visto realmente que después de los 6 meses no hay un gran beneficio, o al menos es lo que dicen los estudios, ¿no? Evitar el contacto con fumadores, quizá uno de los peores enemigos de la vía respiratoria, pues es el tabaco. Ya no importa si el paciente es un fumador activo o pasivo, el tabaco siempre va a generar irritación de vía respiratoria, va a activar algunos receptores y en general si el paciente tiene algún proceso inflamatorio crónico, pues el tabaco finalmente va a venir a exacerbarlo, ¿no? Favorecer la higiene nasal, como lo hemos mencionado, y pues bueno, proteger a los niños de los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Recomendaciones, pues bueno, comentaba yo hace unos minutos esta situación de favorecer la educación en casa, no suministrar medicamentos antibióticos a menos que sean formulados por el médico. Seguramente esta anécdota que les voy a comentar pues les es muy familiar, ¿no? Generalmente llega el paciente a la consulta con un proceso infeccioso y pues tiene el tino de comentarnos de que pues tenía en casa unas tabletas de algún antibiótico que le sobró de algún otro tratamiento y que se las empezó a tomar. Pues para empezar no tendría por qué sobrarle ninguna tableta de antibiótico y eso lo que dice es que ese paciente no siguió de forma adecuada el tratamiento previo, ¿no? Entonces, de alguna manera pues también se sigue perpetuando esta costumbre de la automedicación, ¿no? El lavado de manos, por supuesto que siempre es muy importante, ventilar a diario la casa, verificar los esquemas de vacunación. En el caso de niños, niñas, escolares y adultos, recordemos que existe también ya la vacuna contra la neumonía, la vacuna del neumococo, que aunque en el esquema de vacunación está sugerido en los extremos de la vida, es decir, en niños menores de 5 años o en adultos mayores arriba de 60 años, si el paciente, independientemente de la edad, considera que puede ser una persona en riesgo de padecer este tipo de infecciones, pues bueno, acercarse con su médico de primer contacto o con su clínica de atención médica más cercana y preguntar por la vacuna, ¿no? Yo creo que es una muy buena medida, una muy buena inversión de protección y prevención a largo plazo, ¿no? Y pues bueno, con esto yo termino mi plática. Realmente es un tema muy sencillo, pero simplemente como comentábamos al principio, pues sigue siendo un tema actual con todo lo que acabamos de pasar de la pandemia, que todavía la seguimos de alguna manera, no digo padeciendo, pero sí enfrentándonos a situaciones que todavía tienen que ver con la pandemia.
pues esta situación del cambio climático que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, pero que definitivamente esto va a tener una repercusión importante en el futuro. Digo, ahorita estamos presentando esta ola de calor prolongada, pero esto va a tener una repercusión seguramente en la temporada de lluvias y también en la temporada invernal de fin de año. Entonces, este tipo de recomendaciones, pues siempre están, son de utilidad para la población en general. Y pues bueno, no me queda más que agradecer la invitación por parte de la Sociedad Médica del Hospital Dalinde. Yo con mucho gusto, pues estoy aquí en la Ciudad de México. Ya en la pantalla, pues bueno, vieron mis datos. Si alguien tiene alguna duda, pues bueno, yo con mucho gusto los puedo también ahí atender al correo electrónico que viene marcado en la pantalla. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente, que tengan un muy buen día y pues cedo los micrófonos a la doctora Rivera. Gracias. Este, pues muchísimas gracias, Paco, por esta plática. Me encantó porque creo que diste puntos muy claros y haciendo diferencia a los cuadros respiratorios que nos podemos enfrentar por temporadas y sin olvidarnos de hacer el diagnóstico diferencial con el COVID, con las alergias, con los cuadros de vías respiratorias superiores y todo. Y algo que también me gustó mucho en la plática es la puntualidad de los tratamientos. Desafortunadamente, como médicos y como pacientes, nos enfrentamos a los tratamientos equivocados y algo que bien dijiste, de 18 pacientes uno requiere antibiótico. Es increíble la cantidad de automedicación que se lleva a cabo, ¿no? Y que incluso lo vemos los mismos médicos y hay muchos, en algunos grupos médicos, le he leído y he escuchado mucho que en algunos médicos de primer contacto que trabajan en farmacia tienen o a veces el mismo paciente va y les exige que les receten antibiótico, ¿no? Pensando en que esto va a mejorar y no nos damos cuenta que estamos fomentando la resistencia bacteriana, que en un futuro pues vamos a tener las famosas superbacterias y que no vamos a encontrar un antibiótico que pueda curar o que realmente sea el indicado para tratar todo esto. Claro. Creo que sin duda es una plática que da para mucho, tan solo con las puras medidas generales, que a veces creemos que son insuficientes o que no son suficientes para podernos curar y con eso es suficiente, siempre y cuando se lleven al pie de la letra así como lo dijiste. Es correcto, Aris. Digo nuevamente muchas gracias, pero justo para no sonar redundante, sí, tú acabas de mencionar que pues es curiosamente un tema pequeño, pero a la vez es un tema que pudiera extenderse a otras áreas, ¿no? Como el abuso o el mal uso de antibióticos, justo lo que tú mencionas. Digo, ahorita lo estamos platicando en esta sesión, pero estoy seguro que en unos años el tema de la resistencia bacteriana va a ser algo que va a acaparar la atención de todos nosotros, porque justo las bacterias está más que demostrado que el ser humano puede acabar y las bacterias van a seguir. Entonces, mucho se habla de que, perdón por el comentario tan catastrófico o tan apocalíptico, pero que muy probablemente la raza humana va a sufrir una baja importante en su cantidad por una bacteria, por un virus que no vamos a poder manejar o que no vamos a poder identificar, ¿no? Y una muestra de esto, pues fue todo lo que pasó con la pandemia, ¿no? La otra cosa que tú decías es efectivamente, o sea, los cuidados básicos, las medidas generales es algo que muchas veces y tristemente vemos que no conocemos. Entonces, muchas veces conseguirlas, pues la verdad es que ayudaríamos no solamente a nosotros, sino también recordar que pues en este mundo no estamos solos. Tenemos a una comunidad de gente que está alrededor y que en un momento dado por una imprudencia de nosotros podemos llegar, o de un paciente o de un individuo, puede llegar a generar pues una catástrofe. Pero pues bueno, yo espero que esta información sea de su utilidad y que pues bueno, además de los comentarios, que sirva también como una reflexión de lo que hacemos en el día a día. Exactamente, es de día a día y no olvidarlo, porque a veces, regresando a la pandemia, que es una situación de salud muy importante que nos marcó tanto a médicos como a pacientes y a gente que perdió o familias enteras, no olvidarlo
aprender, recordar lo que se aprendió. Parece que a veces nos sorprende, parece que no se aprendió como mucho en la población general, pero bueno, esperemos que en algún momento volvamos a retomar todas estas medidas generales, como dices tú, pensando en cuidar a los demás, cuidarnos a nosotros, pero también cuidando a nuestro entorno, ¿no? Entonces, Efectivamente. pues te agradezco muchísimo, Paco. Contrario, Si llegaran, nos mandan preguntas, te las enviamos a tu correo con mucho y, gusto y estoy a sus órdenes. y te agradecemos muchísimo. La MECDAL te agradece tu participación y pues bueno, que tengas linda tarde y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, los Cuídense invitamos todos, a... que tengan un gran día. Gracias. Hasta luego. Y pues bueno, la MECDAL les agradece la presencia a esta excelente ponencia y pues los esperamos para la próxima sesión. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto por medio de AMECDAL Conecta. Gracias, buenas noches.